Vamos a centrarnos en la macro de la jornada de la mano de Gonzalo Cañete, jefe de Estrategia de Mercado Global para ATFX. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muchas gracias, bien hallado. Bueno, para empezar, hoy tenemos algunas referencias interesantes al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, donde hemos conocido, por ejemplo, esa revisión del PIB del cuarto trimestre. Es la segunda revisión que tenemos sobre la mesa y el dato de consumo personal que lleva aparejado. ¿Qué conclusiones saca? Bueno, vemos que el PIB sigue siendo, primero, sale en línea con expectativas en términos generales y sigue siendo un crecimiento muy fuerte en la economía estadounidense si lo comparamos con el crecimiento de la economía europea, que es la única economía más o menos homogénea con la que se puede comparar para que tengamos un vistazo de cuál es la situación de las principales potencias económicas occidentales, que son los principales PIBs, el top 5 de las mayores economías del mundo, y seguimos viendo que Estados Unidos lidera en términos de crecimiento esa economía. Y por lo tanto, podemos remitirnos a que esto es lo que le interesa realmente a Wall Street con estos datos. ¿Esto qué lectura puede hacer de cara a las inversiones y al mundo de las bolsas? Y evidentemente la lectura que puede hacer es lo que dijo Jerome Powell. No hay urgencia en la economía estadounidense para generar mayores estímulos monetarios. Eso es lo que yo leería entre líneas. Lo que pasa es que ha habido más datos que pueden ser mixtos a este respecto. Bueno, mañana tenemos ese dato clave de la semana, que es el dato de PCE, pero en este caso ya del mes de enero nos puede dar una fotografía más cercana de cómo están las cosas. Es el dato que más vigila la Reserva Federal para vigilar la evolución de la inflación en Estados Unidos. ¿Qué referencia debería salir para no decepcionar? Bueno, lo que hemos visto desde ahora, desde luego, es que salga en línea con lo esperado, sencillamente porque el principal peligro que existe ahora mismo con las lecturas de inflación es que tenemos desde el verano una inflación que es ascendente, tanto en Estados Unidos como en Europa, y esto es contrario, o por decirlo así, bloquea la política monetaria que se había puesto sobre la agenda y el guión, que era recortar los tipos de interés. Así que si tuviésemos unas lecturas para mañana de PCE superiores a lo esperado, deprimiría las bolsas, volvería a lanzar un estímulo al dólar, que hemos visto hace pocas semanas atrás un fortalecimiento rápido del dólar que ha tumbado al eurodólar, de hecho. Y hemos visto también que los rendimientos de los bonos se ajustaban rápidamente con esto. Y las últimas semanas, desde que tuvimos el dato de ventas minoristas estadounidense que salía mucho peor de lo esperado, hemos visto que los flujos de capital se han ajustado, las bolsas se volvieron a animar, un poco con esto porque se volvió a descontar por parte del mercado que el recorte de tipos se llevará adelante. Por lo tanto, si mañana los datos de inflación PCE de Estados Unidos salen por encima de lo esperado, truncarían de nuevo, una vez más, de 180 grados esa agenda de recortar los tipos, que es lo que descuenta el mercado, y si saliesen por debajo de lo esperado, mejor todavía. Si salen en línea o por debajo de lo esperado, digamos que no tendrán mucho efecto o generarán quizá algo de optimismo en el mercado, y si saliesen por encima de lo esperado, nos ponen en una encrucijada delicada para las bolsas porque básicamente pueden entrar en conflicto con la agenda, que es recortar los tipos de interés, que es lo que quiere Wall Street y que es lo que está esperando desde hace unos meses. Bueno, estamos observando también un claro hoy movimiento de apreciación del dólar frente al euro. Está ahora mismo el cruce en 1,0405 unidades, a punto, por tanto, de perder esa referencia, ese nivel de los 1,04. Por rematar ya con la macro del día en Estados Unidos, acabamos de hablar de las expectativas para ese dato importante de mañana, pero hoy hemos tenido también, por ejemplo, el dato de pedidos de bienes duraderos del mes de enero, el de cifras de ventas de viviendas pendientes del primer mes del ejercicio. ¿Cómo ha visto estas cifras? Bueno, yo lo que considero en este caso es que todas las datos macro que nos vayan llegando a Estados Unidos, en la medida en que nos muestren fortaleza la economía americana, serán interpretados como algo negativo. Es decir, estamos, y esto no es nuevo, hace años nos ocurrió algo parecido en 2013 con el ajuste que había, de nuevo, el cambio en política monetaria. Cualquier dato que veamos que sale peor de lo esperado nos indica que la economía estadounidense está debilitada o debilitándose y, por lo tanto, es favorable a las bolsas porque facilitaría el argumento de que hay que recortar los tipos. Por ejemplo, el dato que hemos tenido de las peticiones de subsidio de desempleo, las Initial Job Claims de Estados Unidos, han salido 242.000 frente a 222.000 esperadas. ¿Qué significa? Significa que hay mayores peticiones de subsidio de desempleo y eso nos pondría en la línea de que el mercado laboral se está debilitando, que es el mantra y es la regla que la Reserva Federal lleva esperando desde finales de diciembre de 2023, que fue cuando Cascaris habló de esto con alegría, ¿no? Que los informes de empleo mostraban debilidad en el mercado laboral y que se ha ido truncando, insisto, otra vez más, durante todo el 2024. Había informes de empleo que demostraban, los últimos, de hecho, que hemos tenido, el último periodo nos han mostrado de nuevo caídas en la tasa de paro de Estados Unidos. Luego,
los datos de hoy serían favorables a recortar los tipos, tendríamos 2 de 3, porque también tenemos, por ejemplo, el dato de ventas pendientes de vivienda, que ha salido a menos 4,6% cuando se esperaba un menos 0,9%. Es decir, se esperaba algo de recuperación en el mercado inmobiliario y sale más debilitado, más deprimido. ¿Qué lectura hacemos de todo esto entonces? Pues que el mercado laboral se debilita, eso justificaría recortar los tipos, que el mercado de la vivienda también se enfría porque caen las ventas de vivienda y que por lo tanto asumimos que uno de los factores que puede estar influyendo en esto es el precio de las hipotecas, es decir, los tipos de interés. Por lo tanto, otro argumento más para recortar los tipos de interés, que insisto una vez más, es lo que Wall Street quiere y lo que Wall Street espera. Así que el dato de mañana de PCE sería en todo caso lo que decante la balanza con estos que hemos visto hoy. La economía estadounidense sigue fuerte, pero tenemos pequeños datos macro, porque no son tan volátiles. Jobless Claim no es un dato tan volátil como non-farm payrolls, como las nóminas no agrícolas o como la tasa de paro, pero siguen siendo indicios, pistas de cómo está el mercado laboral estadounidense, y todo lo que nos indique debilidad del mercado laboral estadounidense, todo lo que nos indique debilidad del sector inmobiliario estadounidense, justificaría recortar los tipos. E insisto, ese sería el escenario idílico para la bolsa de Estados Unidos y lo que podría, en todo caso, ponernos en la pista de qué movimiento podríamos esperar después. Entre el resto de referencias que tenemos de la jornada de hoy, y si miramos al mercado español, hoy hemos tenido el dato de IPC preliminar del mes de febrero, sube 4 décimas respecto a enero y 1 décima en términos interanuales, se sitúa en el 3%, que es un nivel más elevado desde el mes de junio pasado. La buena noticia es la evolución de la subyacente, ¿no? La tasa, ese nivel del 3% dentro de lo esperado, de lo previsto por ese encarecimiento de los precios de la luz. Sí, yo diría que aquí tenemos algo muy claro y es que hay un patrón, una pauta que se cumple tanto para Estados Unidos como para Europa y que manifiesta también España, incluso con la inflación armonizada que presentan para la zona euro es la misma en el caso de España. Vemos un claro patrón, ya sea desde julio o agosto en economía estadounidense como desde septiembre en economía europea, hay un repunte de la inflación. En el caso de España, por ejemplo, teníamos una tasa de inflación del 1,5 en octubre de 2024 y desde entonces se ha duplicado hasta febrero de 2025. Es decir, si sacamos un gráfico mostrando la evolución de la inflación en España, podemos ver que vuelve a crecer y de nuevo, usted también lo ha dicho, la subyacente estuvo por encima de la tasa de inflación normalizada durante un tiempo, durante 2022-23, y ahora estamos viendo que ocurre lo contrario, que vuelve a ser la inflación estandarizada la que sube por encima de la subyacente, que incluye una serie de variables más, como energía y alimentos, que son los que realmente la inflan. Pero la lectura principal para la audiencia, ¿cuál es? Que la inflación no se ha ido. Y además es un mensaje casi contradictorio porque las autoridades nos están hablando de que la inflación es un problema. Es decir, el Banco Central Europeo ha dicho que todavía mantiene la esperanza de que a mediados de año, de 2025, lleguemos al objetivo del 2%. Pero la tendencia es justo la contraria. La inflación sigue subiendo. Y con un apunte más, si se me permite, que es que si nos fijamos, por ejemplo, en cuál está siendo la senda en tipos de interés de Europa y cuál está siendo la senda en tipos de interés de países como Reino Unido o Estados Unidos, podemos ver que Europa se está quedando sin cartuchos, en el sentido de que está recortando tipos, estamos en el 2,75, 2 y pico por ciento, con una inflación que ya está en el 2 y pico por ciento también. Estamos a punto de entrar en tasas de interés real negativas, es decir, cuando le restamos a la tasa de interés nominal la inflación, nos damos cuenta que si los intereses que tiene de referencia el Banco Central Europeo están por debajo de la tasa de inflación, el rendimiento del dinero es negativo. Es decir, nuestro dinero en depósito bancario pierde valor. Y ese es uno de los peores escenarios porque no desincentiva por completo la inversión y el capital de depósito en Europa, claro. Y motivará probablemente el movimiento de dinero hacia Estados Unidos. Bueno, en una semana, Gonzalo, el jueves que viene tenemos reunión del Banco Central Europeo, reunión de tipos. ¿Ve claro otro recorte de 25 puntos básicos? Es básicamente lo que nos dicen, porque si mantienen el discurso de que todo está genial, que todo va bien y que la inflación se espera que llegue al 2% para mediados de año, la lectura que podemos hacer es que no están preveyendo cambiar la política ni modificar la postura. Si la inflación sigue ascendiendo, si tenemos una inflación que desde el verano 2024 sigue ascendente, tarde o temprano va a tener que enfrentarse a la realidad de que no pueden continuar con una bajada de tipos, al menos según los manuales básicos de economía, porque eso generalmente pues lo que va a hacer es retroalimentar la inflación y esto va a ser un problema. Así que, en mi opinión, siendo ortodoxos, deberían hacer una pausa en el recorte de tipos, pero estamos viendo que no siguen la ortodoxia, que su discurso sigue siendo que, bueno, las últimas palabras que tuvimos las publiqué en redes en el informe que hago cada mañana, pero teníamos a Joachim Nagel, miembro del Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo, diciendo que estimaban que a mediados de año se alcanzase el 2% de objetivo de inflación y vamos en dirección contraria. Por lo tanto, insisto, creo que están disimulando y que no quieren afrontar la realidad.
de todas maneras son completamente ambiguos porque forma parte del ingrediente estandarizado de los bancos centrales, que nunca dicen de antemano cuál va a ser la postura que van a tomar y nos siguen repitiendo que vayan observando los datos para ir alineándose con esos datos y decidir qué se va a hacer en estos casos. Entonces, bueno, mientras pueden cambiar de estrategia en cualquier momento. Y otra puntualización también, y es que nos dicen que pese a que van a recortar los tipos de interés, porque todo va bien y porque la inflación está genial, fíjese cómo nos han dicho que en el caso del balance del Banco Central Europeo van a continuar con el compromiso de reducirlo. Y estos son medidas contrarias en política monetaria. Si tú reduces el balance del Banco Central Europeo, sacas a venta activos que has estado absorbiendo durante los últimos años, amnistiando, comprando básicamente con dinero del Monopoly, especialmente en renta fija, que es el más grande del mundo, el mercado más inmenso, bonos. Y si salen a la venta esos bonos, retiran liquidez del mercado. Es decir, colocan bonos en el mercado, que esperaremos a ver a qué prima se colocan esos bonos, porque si no había demanda, entonces la habrá ahora en el mercado inversor para absorber esos activos. Y segundo, porque al vender esos activos tienen que recapitalizar parte de los euros que inyectaron en la economía, reduciendo la liquidez. Por lo tanto, es contrario. Reducir tipos y reducir el balance son medidas que van en dirección contraria una contra la otra y tienen efectos totalmente adversos en el mercado, evidentemente. Gonzalo Cañete, jefe de estrategia de mercado global para ATFX. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes. Un placer a vosotros. Gracias.